Organismos constitucionales autónomos. La evolución de la teoría clásica de la división de poderes, en la que se concibe a la organización del Estado en tres poderes tradicionales: legislativo, ejecutivo y judicial, ha permitido que en la actualidad se considere como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de sus actividades. Asimismo, se ha reconocido la existencia de órganos constitucionales autónomos en el sistema jurídico mexicano a través de diversas reformas constitucionales. Su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público, el legislativo, ejecutivo y judicial, a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia, para atender eficazmente las demandas sociales, sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes. Pues la circunstancia de que los referidos organismos guardan autonomía e independencia no significa que no formen parte del Estado. Son órganos indispensables en la evolución contemporánea del Estado constitucional de derecho. Los órganos constitucionales autónomos son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional. Cabe destacar que la fracción 9 del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala como órganos constitucionales autónomos para efectos de transparencia al Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México y a las instituciones de educación superior a las que la ley le otorga autonomía. Son órganos públicos que ejercen una función primordial del Estado, establecidos en los textos constitucionales y por tanto tienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos, sin situarse subordinadamente en alguno de ellos. El simple hecho de que un órgano haya sido creado por mandato del constituyente no resulta suficiente para considerarlo como autónomo. En diversas constituciones hay órganos del Estado a las que solo se le hace referencia y otros cuyas funciones son detalladas pero sin ser autónomos, a los cuales se les denomina órganos de relevancia constitucional auxiliares, y su diferencia con los autónomos radica en que estos no están incluidos en la estructura orgánica de los poderes tradicionales, por ejemplo el Ministerio Público. Los órganos constitucionales autónomos son unos entes establecidos expresamente en la Constitución, con un mandato supremo, caracterizado por una competencia específica y un conjunto de facultades en grado supremo, que deben ejercer en condiciones de total independencia en un marco de garantías institucionales vinculadas con la proyección y el manejo independiente de su presupuesto, personalidad jurídica, patrimonio propio y libertad absoluta para la toma de sus decisiones en el campo técnico que la Constitución les otorga. Para que un ente o órgano sea considerado autónomo, no es suficiente que su autonomía sea solo presupuestaria, sino que es necesario cubrir otros elementos, como lo abordo a continuación, dentro de las cuales sus características que deben poseer son las siguientes.
Primero, persiguen un fin constitucional. 2, cuentan con autonomía de tipo política o jurídica en el sentido de que los órganos constitucionales autónomos gozan de cierta capacidad normativa que les permite crear normas jurídicas sin la participación de otro órgano estatal. 3, tienen autonomía administrativa, que significa que tienen cierta libertad para organizarse internamente y administrarse por sí mismos, sin depender de la administración general del Estado. 4, tienen autonomía financiera de gasto para disponer de sus fondos con plena libertad, la cual implica que los órganos constitucionales autónomos pueden determinar en primera instancia sus propias necesidades materiales mediante un anteproyecto de presupuesto que es sometido a la aprobación del Poder Legislativo. 5. Se deben establecer de forma precisa las competencias propias y exclusivas de los entes u órganos. 6. Deben elaborar sus políticas, planes y programas respecto de las funciones a su cargo. 7. Deben contar con capacidad para autoorganizarse. Ello trae aparejado que dicho ente u órgano seleccione su personal, establezca medidas disciplinarias, designe sus autoridades y tenga un servicio civil de carrera. 8. Debido a su carácter técnico, el ente u órgano no debe tener influencia proveniente de las fuerzas políticas. 9. Sus titulares tienen un estatus jurídico especial que los resguarda de la presión o influencia que pudieran recibir de otros órganos o fuerzas políticas, lo cual se traduce en garantías de nombramiento, designación, inamovilidad, remoción, duración, remuneración suficiente, entre otros aspectos. 10. Para integrar el órgano se realizan convocatorias para seleccionar a personas de reconocido prestigio y con experiencia acreditada en la materia de que se trate. 11. Para asegurar la imparcialidad de sus integrantes, estos deben estar sujetos a un marco de incompatibilidades, es decir, no podrán desarrollar actividades de carácter público o privado, con excepción de las no remuneradas, en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. En algunos casos, estas incompatibilidades subsisten durante cierto tiempo después de la expiración de su cargo. 12. Deben tener derecho de iniciativa de ley legislativa para proponer actualizaciones o reformas a la ley de su competencia. 13. Las decisiones más importantes son tomadas de forma colegiada. 14. Los órganos tienen que presentar informes y realizar comparecencias ante el Poder Legislativo. 15. El órgano no debe estar sujeto a las instrucciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Y finalmente, la 16, tienen un régimen laboral muy bien determinado. En los últimos años en México ha crecido el número e importancia tanto de los órganos descentralizados como de los autónomos. Su creación se establece por diferentes niveles normativos, a saber por la Constitución, la ley o por decreto. Tienen variadas formas y denominaciones. Lo que sobresale es que además de los órganos tradicionales o primarios del Estado, la Constitución reconoce facultades a otro tipo de órganos expresamente reconocidos y establecidos por esta. Ahora veremos cuáles son los entes u órganos autónomos, sobre todo funcionales y escasamente los territoriales, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1919 y el vigente ha creado, contemplando sus funciones y organización, es decir, los denominados órganos constitucionales autónomos en México, a saber, el Banco de México, que su función es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. El Instituto Nacional Electoral, cuya función es establecer el régimen de partidos políticos, a asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos, velando la efectividad del sufragio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya función es proteger los mismos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya función es garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, cuya función es coordinar y armonizar la generación y administración de información geográfica de interés nacional. El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, cuya función es medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE,
cuya función es proteger el proceso de competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, Infotel, cuya función es regular el espectro radiotelegráfico, las redes y la prestación de los servicios públicos de radiofusión y telecomunicaciones. La Fiscalía General de la República, cuya función es procurar justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos. Además, existen otros órganos con autonomía graduable, como son el Tribunal Agrario y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Finalmente, se ubican los órganos con autonomía legal por mandato constitucional, ¿cuáles son? La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la Auditoría Superior de la Federación, los órganos reguladores en materia energética y las empresas productivas del Estado.